Buenas tardes, bienvenidos a Expo Capital Humano 2021, la evolución de la gestión de personas. Este webinar está a cargo de la empresa Instare. En esta oportunidad nos acompaña como expositor Ricardo Sic. El tema de la ponencia es HRBP, una visión binocular. Antes de comenzar queremos compartir con ustedes algunas recomendaciones para disfrutar de este espacio. Asegúrese de estar en un lugar con buena señal de internet, un espacio con poco ruido y de ser posible ver el webinar en una PC de escritorio o laptop. En este espacio, las preguntas para el ponente podrán ser formuladas por escrito en la sección chat. Seleccionaremos algunas de ellas para ser respondidas al final de la sesión. Recuerden que podrán encontrar esta conferencia durante los 3 días del evento en la sección Entrevistas y Contenidos de la feria. Muchas gracias y bienvenidos. Adelante, Ricardo. Muy bien. Hola a todos. ¿Cómo están? Les cuento, entonces, primero quiero agradecer a Luis y a los organizadores por la invitación a Instare para que pueda compartir algunas ideas que vengo trabajando a partir de esta nuevo desafío en la gestión de recursos humanos, que es el rol del HRBP. Hemos trabajado ya con gente de Chile desarrollando esta visión en particular, y lo que quiero compartir con ustedes es específicamente dentro del rol de lo que habitualmente se llama HRBP, generalista de recursos humanos, socio del negocio. Es la persona del rol dentro de la gestión de recursos humanos que se ocupa de atender a la customización de la oferta de recursos humanos, pero al mismo tiempo se espera que, y este es el foco, que sea una suerte de consultor interno que esté en condiciones de escuchar y atender a las necesidades específicas de subpoblaciones dentro de la población general de la organización. Y como veremos sobre el final, también esto implica, si se quiere, una organización de recursos humanos pensada también con esta visión. Una visión, si quieren, puedo traducir de una manera muy básica consultoría como perspectiva de ayuda, ¿no? Como desde el rol de recursos humanos no solo se cumple la función de diseñar y mantener mejores espacios. No logro. Perdón, alguien dice que no escucha, no sé si hay alguien más que no esté escuchando. Si es así, que lo escriban. Ok, bien. Entonces continúo, tenemos 30 minutos y lo que les quiero plantear es lo siguiente. En el trabajo que venimos haciendo sobre este rol, una de las conclusiones a las que llegamos, si se quiere, en términos, por supuesto, siempre son provisionales, ¿no? Esto es un conocimiento, un saber en expansión, es que el rol del HRBP como consultor interno implica una visión binocular, ¿no? Entonces, ¿qué es visión binocular? Y lo que dice la óptica, la optometría, la oftalmología, dice es el tipo de visión en la que dos ojos se utilizan conjuntamente. Salto a la segunda parte que dice, puede ir acompañada de la visión simple o fusión binocular, donde se ve una sola imagen a pesar de que cada ojo tiene su propio punto de vista de cualquier objeto. Básicamente de lo que estoy hablando es de dos perspectivas, si se quiere, o dos visiones que tienen que generar un único objeto, que es la organización. La organización puede ser tantos objetos como perspectivas tengamos sobre la organización, y de hecho hay múltiples metáforas para pensar la organización. No es un objeto, por supuesto, asible, es una figura legal, es una figura imaginaria, es para algunos una figura orgánica, para otros es un esquema mecánico, como fuera. Básicamente lo que estamos planteando es cómo capturar ese objeto como consultor y desde una perspectiva de consultoría interna a través de dos ojos, dos lentes que nos ayuden a mirar al mismo tiempo y a su vez con habilidades conectadas que son bien específicas. Entonces empecemos por la visión sistémica. Cuando hablamos de la visión sistémica, de lo que estamos hablando es de que no estamos pensando en personas en interacción, sino más bien yo diría en la zona de
creada por los sistemas, por el sistema organizacional y luego por los subsistemas de la gestión organizacional, desde el sistema de gobierno, el sistema de roles, los procesos, las formas de entregar valor al cliente, estrategias, todo aquello que configura el andamiaje organizacional, uno lo puede pensar como un sistema que contiene a las personas, pero estas personas están cubiertas por lo que vamos a llamar el rol. O sea, si ustedes miran el esquema, tienen ahí algo que P1 y P2, son dos personas, pero entre ellas la zona intersubjetiva está intermediada por algo, y la subjetiva, obviamente, de la persona consigo misma, transita por dentro de un canal que le está figurado por lo que llamaríamos la zona institucional. En la práctica no estoy diciendo nada nuevo, ustedes lo sabrán. La visión sistémica sostiene que el comportamiento de los individuos es producto de las condiciones sistémicas de la organización. Uno podría preguntarse, ¿totalmente depende de eso? No, pero crea y recrea y figura, configura lo que suceda entre dos personas desde los roles, desde la claridad respecto a accountabilities y autoridades, un tema que no vamos a desarrollar hoy, pero que es central y que define tanto las relaciones verticales como las relaciones horizontales en el sistema organizacional. Y cuando ya me meto y digo horizontal, vertical, de lo que estoy hablando es de un tema que precisa mucho más el tipo de organización que es lo que llamamos las organizaciones empresarias, que son organizaciones de empleo. ¿Qué quiero decir organizaciones de empleo? Que hay una asociación, o sea, un grupo, que lo llamamos socios, asociados, directores, dirigentes, que se han unido en una voluntad de construir un objeto con un determinado propósito y que en algún momento determinado construyen una estructura ejecutiva a partir del empleo de personas individuales mediante contratos que están regulados por los estados. Esto pasa en todo el mundo y hasta ahora no he visto que se contraten grupos, sino que se contratan individuos que después operan en grupos y los contratos están básicamente regulados, hay distintas tipologías, y eso define lo que vamos a llamar la estructura ejecutiva. Y la estructura ejecutiva, y este es lo más claro de las estructuras de empleo, es una estructura jerárquica. Lo que sucede es que normalmente las estructuras jerárquicas son mala palabra, se los asocia con burocracia, pero eso esconde en realidad el mal uso de las jerarquías. Porque las jerarquías se estructuran en estratos de trabajo, no tengo hoy tiempo para definir exactamente cómo se configuran, pero los estratos tienen que ver con diferencias cualitativas en el desarrollo de la capacidad humana para resolver los problemas que son claramente distintos según el nivel de trabajo, los niveles de la operación, si quieren, en estrato 1, los niveles de las jefaturas y analistas en estrato 2, en estrato 3 el primer nivel de gerencia, y luego las organizaciones se van estructurando hasta 8 estratos cuando se tratan de organizaciones globales. Esto que están viendo es una organización de 5 estratos, que es típicamente una organización de las que llamamos organización de tipo nacional. En el camino, por supuesto, una pyme, una organización pequeña y mediana, es una organización que tiene en el comienzo un dueño con un empleado, que en general trabajan juntos en estrato 1, es como una suerte de supervisor que está viendo el trabajo directo, luego se va convirtiendo en estrato 2, 3, 4 y 5. Ahora, fíjense algo que sucede si yo les muestro esto. Y esto es una jerarquía también. Solo que le cambio el dibujo y ustedes ya dejan de pensar en términos de pirámides para empezar a pensar de otra manera. Y permítanme explicarles qué es lo que quiero mostrar con eso. Que si uno piensa ahora lo que les mostré como pirámide, como círculo, empieza a quedar más claro algo que es muy importante. Y esto no es una idea mía, es de un tal Johnston hace muchas décadas que él decía que lo que hace una organización es, mediante distintos, como si fueran capas de la cebolla, está recubriendo al núcleo operativo, que acá lo vemos abajo, pero ahí lo vemos en el centro, que es el estrato 1, que es el lugar donde se produce la entrada de materiales y la salida del producto. Léase chicos que van a estudiar a un colegio, que salen formados,
léase materiales que van a transformarse en un producto, o léase llamadas que ingresan a un call center para dejar a un cliente satisfecho. Es allí donde se procesa. Entonces, cada una de estas capas lo que hacen es darle orden al trabajo del núcleo. Y lo que están haciendo es procesar cada una de estas capas, los saltos lógicos que se producen y las incertidumbres que provienen, o la incertidumbre que proviene del contexto, que a medida que va creciendo la organización, va requiriendo cada vez mayor cantidad, como si fueran de buffers, que amortiguan la entrada y a su vez van generando distintos niveles de la estrategia. ¿Qué se hace con la incertidumbre? El estrato más alto, en este caso el estrato 5, lidia con esa incertidumbre mediante las estrategias, que no son más que hipótesis acerca del futuro, que tratan de ser respuestas acerca de ese futuro, mediante las cuales se toman las decisiones hoy. Eso le va bajando la incertidumbre al trabajo hasta que se llega al estrato 1. ¿Por qué les cuento esto? Porque el modelo que yo les quiero hablar es un modelo que lo que piensa, cuando pensamos sistémicamente, pensamos en la estructura ejecutiva, pensamos jerárquicamente. Y hay una teoría, se llama la teoría de la organización requerida, que para mí es el modelo con el que pienso con el ojo sistémico. Yo por 20 años trabajé como gerente de recursos humanos en el nivel corporativo, y quizá después de 19 años llegué a la conclusión, no a los 19, un poco antes también, de que yo operaba como un HRBP para los gerentes, el nivel más alto de la corporación que trabajaba en las empresas, pero también era un HRBP para mis propios colegas de recursos humanos. Y entonces tenía pleno sentido que yo dijera, bueno, pero cuando miro la organización, ¿cómo la pienso? Y entonces, otra vez, la pienso con un ojo sistémico. Acá no nos da el tiempo, pero cuando yo empiezo a pensar la estructura como una jerarquía, insisto, no como una pirámide, como una jerarquía dedicada a permitir que se haga el trabajo que se tiene que hacer a través de la resolución sucesiva de niveles de complejidad que amortiguan la incertidumbre contextual, ahí veo los roles, no son personas para cada uno de estos niveles, roles ejemplificadores, que me permite establecer también los niveles de remuneración, tema que no podemos tocar, solo hay una muestra, pero también muy importante, cuáles son los niveles de capacidad requeridos por nivel. Sepan algo, sepan, por lo menos quiero dejarlo en claro. Yo, si me ven bajar la cabeza es porque estoy mirando el reloj, pues tenemos muy poco tiempo. Básicamente, la existencia de las jerarquías, las estructuras jerárquicas, tiene que ver con un fenómeno universal que es el fenómeno de la capacidad humana. La capacidad humana es jerárquica, vale decir, no todos tenemos el mismo nivel de capacidad para resolver los problemas que genera la incertidumbre. Esta capacidad, si quieren, es como si fuera el chip de la computadora. No todos tenemos i3, i5, i7, ¿no? El chip Intel, ni el mismo nivel, o sea, no tenemos el mismo nivel de procesador, y es el nivel del procesador el que determina que existan las jerarquías. Las jerarquías responden a la naturaleza humana, por eso las jerarquías son universales. Si uno mira la historia, desde hace 3.500 años, algo de la historia registrada, que es la creación de la primera institución judicial en el desierto, cuando los hebreos salen de Egipto. Si ustedes leen la historia, creo que es el Éxodo 18, si no me equivoco el capítulo, no soy bueno para recordar esos números. Ahí está la historia cuando Moisés está en el desierto lidiando con los problemas de la convivencia, y viene el suegro, le hace una observación y le dice, lo que vos tenés que armar es un sistema de trabajo basado en lo que llama jefes de 100, jefes de 50 y jefes de 10, que le permitan a Moisés procesar lo más difícil para que abajo resuelvan lo más fácil los jefes de 100. Es una estructura jerárquica. Luego uno se puede preguntar, ¿qué es un capricho o tiene que ver con que, por supuesto, lo que se busca es gente capaz para cada uno de los niveles de trabajo? ¿Esto por qué? Porque con el ojo sistémico, cuando yo empiezo a pensar en una estructura de roles, en un sistema que genera comportamientos, en un sistema que requiere niveles de capacidad diferenciadas, que requiere aparte niveles de remuneración que estén equilibrados con el nivel de capacidad y con el nivel de puesto,
muchísimas de las cosas que pensamos que son problemas interpersonales, empezamos a encontrar que tienen que ver con falencias del sistema. Hay unos autores que vienen del mundo de lo que se llama la ingeniería del desempeño, performance improvement. Si quieren buscar más, lean la página de la ISPI, International Society for Performance Improvement, o sea, sería ISPI en inglés, y allí van a encontrar mucho de esta idea de lo que tenemos que diseñar son sistemas de trabajo, porque lo que nos pasamos haciendo, dicen, es reparando personas que no están rotas para que vuelvan a un sistema que sí está roto y que no nos ocupamos de arreglar. Y por otro lado, los sistemas son mucho más fáciles de arreglar. Podría darles decenas de ejemplos, pero básicamente en la experiencia de consultoría interna o externa, uno primero piensa el sistema y después a las personas. Es lo opuesto al modelo de coaching, si quieren, ¿no? Que primero piensa desde las personas para después pensar en la reparación de los sistemas. Fíjense, por ejemplo, en el enfoque de capacitación. Si uno manda a los líderes de la organización, gerentes de la organización, a hacer cursos de liderazgo y cursos de coaching, pero cuando vuelven, ni el jefe ni los sistemas apoyan esto. Voy a dar un ejemplo. Los jefes le dicen a la persona que vuelve de una capacitación de liderazgo, bueno, bienvenido, terminaron las vacaciones, ponete a trabajar, o qué bueno el catering, y volvé a trabajar. Y segundo, ¿no? El sistema de trabajo no le brinda lineamientos claros sobre cómo aplicar lo que aprendió, es un gasto inútil, es una de las intervenciones de mejora de performance más caras y menos efectivas que hay en la capacitación, por lo menos para este tipo de capacidades, y por supuesto cuando no hay un sistema para trabajarlo. Pero déjenme avanzar un poco más y digo, bueno, y cuando hablo de lo dinámico, ¿de qué estoy hablando? De lo dinámico, no hay mejor imagen, si quieren, para hablar de lo dinámico que, qué sé yo, el cerebro, pero no el cerebro de la neurociencia, aunque por supuesto también, sino cuando hablamos de la mente, cuando hablamos de la mente inconsciente, cuando hablamos de las dinámicas. Y cuando hablamos de las dinámicas, por eso lo llamo visión, si quieren, psicodinámica, de lo que hablamos es básicamente, y van a ver acá alguna superposición con lo que hablábamos antes, es entender que los humanos en nuestro trabajo depositamos ansiedades, incertidumbres, aspectos que muchas veces no toleramos de nosotros mismos, que los proyectamos, y eso sucede también en las relaciones intervinculares, y hay que estar muy atento a dónde, justamente donde el sistema falla, es que se producen lo que llamaríamos las fracturas en las dinámicas organizacionales, básicamente de roles, de tiempo y de espacio, es donde se depositan ansiedades que después vuelven sobre la gente de formas muy diversas, pero básicamente persecutorias. Cuando decimos persecutorias, de lo que estamos hablando es dinámicas inconscientes, que quede claro esto que digo, inconscientes. Por supuesto, hay correlatos sintomáticos de esto que tienen que ver con percibir que hay murmuraciones, chismes, persecuciones de distintas personas. Hay gente mala y gente buena, cosa que ustedes saben que no existe, salvo en el imaginario humano. Nadie es completamente bueno ni malo. Las depositaciones, el famoso ejemplo de los chivos emisarios. ¿Qué quiero decir? Que los sistemas nunca van a ser perfectos. Sería una utopía mecanicista pensar que vamos a estructurar a la organización como una máquina que no pierde aceite, por decirlo metafóricamente. Y entonces nosotros necesitamos del otro ojo, estamos mirando al mismo tiempo, si quieren, con prevalencias alternativas de cada uno de estos ojos para construir el objeto organizacional. Y acá también yo les diría que cuando nos metemos con la visión dinámica, tiene que ver con el trabajo que uno hace como consultor, de trabajar con las dinámicas grupales, la construcción de equipos, a veces el trabajo individual con algunas personas que precisan ayuda. Y entonces ahí hay técnicas de entrevista, técnicas de facilitación, así como en el otro, yo diría que hay técnicas de diseño en el aspecto sistémico, hay técnicas de estructuración, ¿no? Como puede ser, ¿cómo son las relaciones de fijación de tarea en la vertical
qué rol le cabe al jefe directo y al indirecto. También, cómo son las accountabilities y autoridades horizontalmente en lo que llamamos las relaciones laterales de roles, vale decir, cómo ingresa un rol, por ejemplo, de función a un rol de línea en su tarea de asesoramiento. Ingresa como asesor, donde solamente le dice lo que le parece que tiene que hacer, pero el otro puede ignorar su ayuda, o ingresa como prescriptor, ¿no? Voy a darles un ejemplo. En los hospitales, ok, ahí sí, ya estamos sobre, yo diría que quedan unos minutitos y quiero dejarles tiempo para preguntas. Voy a dar un ejemplo de las relaciones horizontales y vuelvo a lo dinámico y lo sistémico. Fíjense cómo opera el médico del hospital respecto de la enfermera, con un paciente que está siendo atendido, está en una cama del hospital. El médico responde a la estructura organizacional médica, responde al jefe médico. Las enfermeras responden al jefe de enfermería. Sin embargo, el médico prescribe a la enfermera lo que tiene que hacer con el paciente y la enfermera no puede tener creatividad en esto, puede hacer algún cambio menor. Si la enfermera no hace lo que le dice el médico en la prescripción, el médico no tiene autoridad para darle ahí un feedback, sino que simplemente lo que debe hacer es sube al jefe médico para que hable con el jefe de enfermería que debe hablar con ella. Esto largo de explicar, pero tiene que ver con todo un sistema de trabajo que evita pensar en matricialidades y cosas que, como ustedes saben, lo mismo con agilidad de las estructuras ágiles, confunden mucho más que lo que ayudan. Pero bueno, volviendo acá, aún si estructuramos la organización, la diseñamos con buen ojo, si ponemos todos los elementos para que esa estructura funcione, siempre están los individuos, y entonces yo ahí digo, uno facilita, ayuda a los individuos, ayuda a los equipos, ayuda a los gerentes, acelera procesos, piensa con mente de gestión de cambio, no meramente hago un cambio de diseño y no pienso en la gente. Y yo les diría que básicamente lo que se requiere, bueno, acá hay una definición, ¿no? que es la organización, es un sistema jerárquico complejo, donde interactúan individuos de sus roles, esta es una definición mía, así que en dinámicas de tiempo y espacio, reguladas por reglas y convenciones que intentan asegurar que se pueda trabajar y generar los resultados esperados sin demasiadas alteraciones producto de ansiedades proyectadas por sus miembros. Aquí reúno la visión sistémica con la dinámica. Y un último punto que es muy importante. Esto lo saqué de unos autores que se llaman Bosworth, ya hace una década que lo escribieron, y me parece muy interesante porque de alguna manera nos permite pensar en la construcción del lenguaje que requiere recursos humanos si quiere pasar a un modelo de consultoría interna. La base de formación y de habilidades es el conocimiento de las prácticas de recursos humanos, que es lo que yo estoy mostrando. ¿Qué sigue? Y el conocimiento del negocio, el lenguaje del negocio. Hay mucha moda hoy de decir recursos humanos tiene que manejar el lenguaje del negocio. Yo creo que es un riesgo, porque si uno habla el lenguaje del negocio, quizás pierde de vista que el negocio necesita que uno hable un lenguaje propio. Pero ¿cuál es ese lenguaje? Porque si yo respondo al negocio con el lenguaje funcional, entonces traduzco todos los problemas en términos, este es un problema de capacitación, este es un problema de desarrollo, este es un problema de remuneración. Acá es donde aparece lo que ellos llaman el lenguaje de asesoramiento, que generalmente tiene que ver con yo digo que son 3 temas que reúnen muy bien la complejidad que requiere visión dinámica: cultura, talento y liderazgo. Esos 3 temas, en general, si uno mira las encuestas sobre efectividad de recursos humanos, son los temas sobre los cuales se queja la línea sobre recursos humanos. Porque ¿qué pasa? Recursos humanos se sienta a la mesa y dice, bueno, ok, vamos a hacer capacitación, bueno, ok, vamos a hacer desarrollo, bueno, ok, te mando al de remuneraciones. Pero lo que requiere es una visión que está mucho más ligada a esa binocularidad de construcción de un objeto donde hay reglas del sistema que pueden estar fallando, prescripciones que no están bien articuladas y algunas visiones sobre qué proyecciones, qué ansiedades se están jugando, cuáles son los fantasmas, si quieren, que se están proyectando y cómo puedo trabajar eso para explicitarlo y para que me ayude en esta construcción. Entonces,
Yo diría esto, con esto termino, bueno, como habrán visto es una especie de compendio. Veo acá una sola pregunta, si quieren pueden abrir más. ¿Cuál sería el rol más importante que tiene un HRBP en una compañía? Mi respuesta es esta. El rol del HRBP es un rol de ayuda, voy a agregar eso, pero no es una ayuda ingenua y desinteresada, porque no es yo te ayudo para que vos hagas lo que quieras, sino que yo te ayudo para que vos hagas lo que quieras dentro de las reglas y posibilidades que te da esta organización y más específicamente las políticas de recursos humanos. ¿Considera correcta la visión sistémica de Peter Senge? Sí, por supuesto. Toda la visión es sistémica. Desde von Bertalanffy para acá, cualquier visión que sea pensar sistémicamente es válida. Pensar sistémicamente significa entender que el famoso 2 más 2 son más que 4, que lo que sucede como emergente del sistema. Y yo podría agregar que hoy es complejidad también, la complejidad que dice que muchas veces 2 más 2 puede ser menos de 4, y que el sistema va a una deriva que muchas veces genera resultados inesperados, justamente porque hay lo que llaman los fenómenos de autoorganización, donde puede haber caos que genera un nuevo cosmos o un nuevo orden, y bueno, acelerar o desacelerar algunos procesos. O lo usted mencionó respecto a la visión sistémica y dinámica, ¿podría volver a repetirlo para tener más claro, por favor? Sí, cómo no. Sistémica, atender y contribuir a fijar las reglas mediante las cuales las personas en sus roles trabajan mejor. Básicamente las dinámicas verticales y horizontales. La organización no es un conjunto de equipos, es un conjunto de individuos que trabajan en equipos, pero que tienen dependencias verticales, que tienen que ver con jefes que te agregan valor y con el despliegue de la estrategia hacia la ejecución, y relaciones horizontales donde se producen contribuciones, ayudas, agregado de valor entre roles. Eso me hace decir, claro, pero vos te olvidás que en los roles habitan personas. Vamos a la visión dinámica, porque si no yo tendría, insisto, una utopía mecánica, que el mundo lo puedo arreglar poniendo reglas. El mundo tiene política, el mundo tiene poder, el mundo tiene cultura, el mundo tiene otras cosas que las reglas solas no arreglan. Pero si no veo sistémicamente, me quedo solo en lo dinámico. Y ahí voy a perder la posibilidad de hacer los esfuerzos de cambio de la mejor manera. Se puede ser hecho el pido entre el mismo área de recursos, sabiendo que el área de recursos humanos se abre en nóminas, bienestar. ¿Cómo está influyendo la cuarta revolución industrial en el sistema de las organizaciones? Bueno, voy a tomar lo que puedo. Entonces, si se puede ser, claro, el HRBP, bueno, eso es un tema, para quien lo pregunta, Paul Reaño, tenés un problema de diseño. El tema es, el rol del HRBP es un rol que está en la estructura de recursos humanos y desde ahí atiende al negocio, o es un rol que está en el negocio bajo las políticas de recursos humanos. Yo creo que esta segunda solución, desde el punto de vista de diseño, es muchísimo mejor, pero por supuesto cada una de estas tiene siempre un problema, que es el problema de quién depende. Y yo ahí voy a ser muy claro, no dos jefes, un jefe. O sea, cuando digo de este lado, del otro del mostrador, o de recursos humanos o del otro, es porque establece con claridad quién es el jefe y cuáles son las relaciones interfuncionales, las relaciones de iniciación de tareas que tiene este rol respecto de lo que se encuentra del otro lado. Es mucho mejor que el HRBP esté alojado en la estructura organizacional de lo que sería el supuesto socio o cliente de recursos humanos, trabajando bajo las políticas y servicios de recursos humanos. Pero bueno, es una cuestión de diseño, y por supuesto lo que hace es, en términos de lo que vos decís acá, Paul, es utiliza todo el caudal de propuestas y servicios de recursos humanos, que básicamente hoy el modelo es de 3 patas, es el modelo de los servicios básicos o lo administrativo de recursos humanos, que son procesos repetidos, masivos, estandarizados, repetitivos, masivos y estandarizados, en general
mediatizado por algún software, después está el área de excelencia o de expertise, que genera todas las cuestiones que tienen que ver más con las políticas de desarrollo, las políticas culturales, las políticas de roles, los temas más complejos. Puede haber ahí todos los que diseñan encuestas de clima, el sistema de gestión de desempeño, y el HRBP, que es la tercer pata, que es la pata que nuclea a los otros, y ahora el problema es de qué lado lo ubico, que es lo que acabamos de ver. Cuarta revolución industrial. El diseño de organizaciones en la cuarta revolución industrial es el mismo. Es jerárquico, porque es una estructura de empleo. Cuando se habla de estructuras planas, adocracias, holocracias, lean la historia de la holocracia en Zappos, la empresa de zapatos muy exitosa, que su fundador, quien después se suicidó, tuvo bastantes dificultades, Tony Xie, crea la holocracia, él la tiene que desmantelar, porque al final del camino se encontró con que la gente necesita jefes. Y la pregunta es, ¿por qué la gente necesita jefes? Por algo muy humano, que es, cuando yo tengo que hacer mi trabajo, recurro a alguien, que es mi jefe, que me agrega valor porque tiene la capacidad de leer la realidad con unas coordenadas que le dan sentido a lo que yo hago. Por lo tanto, es un requisito la capacidad de mi jefe, que debe estar por encima de la del ocupante del puesto subordinado. Y en segundo lugar, que muchas veces no se atiende, el gerente jefe es alguien que debe estar en condiciones de escuchar. En general piensan los gerentes en la comunicación como habla, si está dispuesto a tener una relación bidireccional, si quieren. Entonces, la cuarta revolución industrial, la quinta y la 21ª, hay que ver cómo resuelven un problema de la naturaleza humana, que es las capacidades diferenciales que hay entre distintas personas para procesar la realidad, la incertidumbre de la realidad de maneras diferentes. Y entonces, una vez que uno acepta esto, que a mucha gente le repugna esta idea de, dicen que es aristocrática, que no sé, pero no deja de ser cierto la idea de diferenciales en todas las cuestiones naturales, ¿no? En todos los procesos también sociales, que tiene que ver con que algunos tienen mucho y otros poco, y lo que hace en todo caso, por ejemplo, los sistemas de impuestos en las sociedades es evitar esta natural tendencia de los sistemas a crear nodos aristocráticos y nodos más pobres, porque las redes no son democráticas. Y ustedes lo saben, miren la cantidad de seguidores que tiene Angelina Jolie, fíjense la cantidad de seguidores que tienen ustedes. Entonces uno podría decir, bueno, la Power Law, la ley 80-20, lo que está diciendo en este caso es el 20% de la población tiene una capacidad mayor que el 80% de la población, que tienen, si quieren, el decil más bajo de la capacidad para el trabajo. No estoy hablando de cociente intelectual. Tendríamos que meternos con eso muchísimo, pero es lo que hoy la neurociencia llama las funciones ejecutivas o capacidades ejecutivas, que no son iguales para todos. Con base en la variabilidad de las competencias de los individuos, es viable aceptar el cambio de roles para determinados proyectos como líder, seguidor, líder. Es que yo no pienso en términos de competencias. Las competencias es un periférico. O sea, yo lo que busco para un proyecto es quién tiene la sabiduría, el chip, la capacidad, si querés, la capacidad para procesar la complejidad de la realidad, que es diferente a cada nivel o estrato organizacional. Si yo no encuentro la persona adecuada para eso, ese no va a ser el jefe. Entonces sí, puedo poner de líder, seguidor a otro, pero voy a encontrarme con insuficiencia en la ejecución del trabajo. Entonces, primer paso en la estructuración de organizaciones es gente con capacidad adecuada para cada uno de los estratos de trabajo. Líder, seguidor, líder, yo no hablo de líder y seguidor, yo hablo de gerentes y subordinados. El líder tiene un problemón, el término líder, porque el término líder refiere, y ya tenemos que ir cortando, a un concepto más social que organizacional. Yo pienso en gerente líder, y un gerente líder es alguien que tiene la capacidad adecuada para el nivel de trabajo en el que está y aprendió algunas cosas que tiene que saber hacer. Asignar tarea, pedir alerta temprana, dar coaching, dar feedback,
hacer reuniones de equipo y saber cómo hacerlas, cómo suspender la jerarquía, tener una voz muy fuerte en la remuneración de las personas, dar una evaluación de desempeño y contribuir también a la evaluación de potencial. Si tengo eso, tengo gerente. Lo del líder seguidor hay que aplicarlo a la sociedad abierta, si quieren a la política, pero las estructuras de empleo, las estructuras jerárquicas no tienen líder seguidor, tienen gerente, y subordinado refiere solamente, no es un término militar, a alguien que trabaja en un orden de complejidad inferior. Si les gusta más gerente colaborador, voy a decir gerente colaborador. Hay muchísimas cosas que se dicen, yo me la paso, en eso tengo como una cruzada personal de trabajar sobre, cambiemos el lenguaje porque estamos cometiendo errores gravísimos. Y uno de ellos tiene que ver con la figura del líder como una especie de héroe empático, corajudo, adaptativo, que tiene un no sé qué que hay que capturar, y un talento. Yo digo, si consigo la persona que tiene la capacidad adecuada y está dispuesta a tener una comunicación bidireccional y acepta las prácticas de liderazgo gerencial, estamos bien. No quiere decir que tenemos todo resuelto, pero ahí empezamos. Si en la calle o en el club del barrio es el líder, veremos. Si tiene que manejar la autoridad, obvio que tiene que aprender a manejar la autoridad, pero yo también se lo fijo eso, le fijo los límites de autoridad. El sistema tiene que fijar esos límites. ¿Qué hace él y qué hace el jefe del jefe? Que muchas veces se pierde de vista porque se piensa en líder-seguidor. Y no es líder-seguidor, es jefe, jefe de jefe y la persona. Estimado Ricardo, váyase, me dice acá amablemente Luis. Así que los dejo, espero que les haya gustado, servido, pensado. Y bueno, nos estaremos viendo. Estaban nuestros datos al principio, vuelvo ahí si quieren comunicarse. ricardo.sic@gmail es mi mail, la empresa www.instare.com. Yo tengo escritos en Medium, la plataforma Medium, como Ricardo Sic. En LinkedIn lo mismo, así que estamos en contacto y agradezco la oportunidad de compartir estas ideas. Bien, muchas gracias a nuestro ponente y al público participante. Antes de retirarse de la sala, los invitamos a visitar los 60 stands especializados en gestión humana que tenemos preparados para ustedes en la feria. Los invitamos a nuestro siguiente webinar. Gracias, Ricardo. Buenas tardes. Gracias Luis, gracias a todos.